Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Hola amigos, mi nombre es Matías Espinel y esta clase es Antropología. Vamos a estar hablando de la doctrina del hombre y ver lo que la Biblia nos enseña en cuanto a lo que es el hombre, qué es lo que Dios quiere para el hombre también y cómo nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana como hombres y mujeres. Vamos a hablar de ese tema para agradarle al Señor. Entonces vamos a comenzar con una palabra de oración, si les parece. Padre, te rogamos tu bendición sobre este tiempo. Te agradecemos por la palabra de Dios que nos instruye, nos dirige, nos habla, nos enseña. Y en esta hora rogamos de tu ayuda y de tu bendición para poder estudiar esta doctrina y poder aplicarlo a nuestras vidas también. Y que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver primero, comenzando, por qué estudiar la antropología. ¿Por qué nos interesa estudiar la doctrina del hombre? ¿Por qué saber qué es el hombre y qué significa ser hombre y para qué Dios nos creó también? Y creo que la importancia del estudio es lo primero que vamos a estar viendo. Y que es importante estudiar a la doctrina del hombre o la antropología por la relación que tiene con otras doctrinas. La teología misma, en general, si creemos que el hombre es Dios, como mucha gente piensa hoy en día, dice no, el hombre es el centro de todo, el hombre es Dios. Bueno, si el hombre ya es el Dios, no necesitamos a Dios, a otro Dios, ya lo tenemos en el hombre. Y si el hombre es la criatura más importante que Dios, este Dios creador, creó, entonces necesitamos entender bien al Dios que creó a esta criatura y sus propósitos. Entonces tenemos dos aspectos. Algunos dicen, Dios, el hombre es Dios, no necesitamos Dios. Pero si hay un Dios que creó a este hombre, necesitamos conocer al Dios que creó a esta criatura y a la criatura para saber los propósitos que Dios tiene con esa criatura. Hay otra teología que le llamamos la soteriología, otra doctrina, discúlpenme, o la doctrina de la salvación. ¿Y por qué necesitamos conocer al hombre? En cuanto a soteriología, es muy importante entender al hombre porque si creemos que el hombre es bueno, no necesitamos ninguna salvación. Si creemos que el hombre está bien como está, no necesitamos un salvador. Pero la Biblia nos dice lo contrario, que no estamos bien y que no somos buenos. Y por eso necesitamos un salvador, que vino a morir por esta creación de Dios, el hombre. Y también en cuanto a la creación, para entender la creación tenemos que estudiar al hombre, que es parte de la creación de Dios, y aparte es una creación especial que vamos a ver que Dios hizo. También tenemos que estudiar la doctrina del hombre porque Dios se hizo hombre. Cristo fue un hombre como nosotros. Y no estamos analizando cristología, no estamos estudiando cristología, pero la doctrina de Cristo y entendiendo lo que Cristo es, no solamente como Dios, sino como hombre. Es por eso que es tan necesario en nosotros estudiar esta doctrina de antropología. Hoy en día también hay muchos conceptos equivocados del hombre en sí. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué estamos? ¿Qué es ser un hombre?
y no digo hombre solamente el masculino, sino hombre, la raza humana, que es también ser un hombre masculino y que es ser una mujer. Hay tanta confusión hoy en día en estos tiempos, por eso necesitamos entender lo que Dios dice en cuanto a la creación del ser humano. También el hombre, necesitamos estudiar al hombre para poder proclamar el evangelio al hombre y poder compartir de la salvación en Cristo Jesús al hombre, y para poder compartírselo necesitamos entender qué es el hombre. Nosotros vemos constantemente que el hombre busca su entendimiento, conocerse a sí mismo. Los jóvenes siempre se hacen esta pregunta: ¿qué o quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito? La modernidad ha desechado las tradiciones que por tantos siglos daban cierta estabilidad a las sociedades, y hoy en día todo es una revolución. No se sabe lo que es el hombre, ni quién es, qué significa ser un hombre, qué significa ser una mujer. La Biblia nos habla de esto y nos enseña que es el hombre como raza, pero el hombre, el masculino, y el hombre femenino, la mujer. Y también queremos estudiar la doctrina del hombre para dar esperanza al hombre. El hombre no es un animal, es un ser especial, no es el resultado de una casualidad, que fue un accidente. No, el hombre existe, es una pieza fundamental, es una parte fundamental de la creación de Dios. Entonces hoy en día vemos que nuestra sociedad está sufriendo por falta de entendimiento que es el hombre. El hombre también no entiende su propósito en esta vida y simplemente vive para el momento, disfrutando el hoy, disfrutando de los vicios que el mundo ofrece, drogas, alcohol. Vemos los problemas del hombre como los conflictos de guerras entre países, terrorismo, lo que queramos poner. Y hay una falta de esperanza en general en la sociedad. La gente vive sin esperanza, por eso queremos saber qué es el hombre y quién es el hombre para poderle dar esperanza. No que la esperanza se encuentra en el hombre, sino que la esperanza se encuentra fuera del hombre, en Jesucristo. Entonces vamos a empezar, o continuar mejor dicho, luego ver la importancia de este estudio, algunos aspectos nada más. Vamos a empezar viendo la creación del hombre, o el origen del hombre. Y vamos a ver el relato bíblico de esto, y vamos primeramente allí a Génesis capítulo 1, cuando vamos a ver la creación de Adán y Eva. ¿Qué dice Génesis 1, versículo 26 en adelante? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y vamos a parar por allí. Podemos seguir, incluso más adelante, en el capítulo 2, que vemos también el relato más específico de la parte resumida de la creación del hombre, que fueron estos versículos en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 vemos en detalle cómo se dio, y vamos a ver algunos versículos allí. Pero lo primero que vamos a ver, cómo creó Dios al hombre, cómo lo creó. Y les animo a leerlo, el pasaje del 1.26 al 2.25 al final del capítulo 2, para tener toda la enseñanza completa. Pero veremos que primeramente Dios creó al hombre
en una manera especial. Vemos allí en el versículo 26 del capítulo 1 que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y decimos, ¿quién es este Dios que está hablando, que dice hagamos, que dice nuestra imagen, nuestra semejanza? Obviamente creemos en un Dios trino, y esta es la comunicación, la conversación intertrinitaria que estaban teniendo la Trinidad, decidiendo crear al hombre. Y vemos luego que luego de esta conversación intertrinitaria, vemos la bendición que Dios le da al hombre. Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos allí que Dios primero crea al hombre como un acto de la Trinidad completa involucrada. Desde el comienzo de la Biblia vemos a Dios, al Dios Trino actuando. Y vamos a ver otros versículos en el Nuevo Testamento también que nos hablan de esta Trinidad actuando. Y luego vemos la bendición divina aquí en el versículo 28, dándole su bendición al hombre, pero ya dándole sus indicaciones de lo que debía ser el hombre que había creado. Y vamos a ver el versículo 26 y 27, volviendo atrás un poquito, que nos da nuevamente la imagen única de cómo creó al hombre. Dice, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces el hombre es una creación especial en la cual la Trinidad estuvo discutiendo, hablando, conversando en cuanto a esto. Lo bendijo de forma especial, pero es una creación especial porque es el único ser que Dios creó y lo hizo a su imagen. Entonces el segundo aspecto no solamente lo creó de forma especial, sino que lo creó de forma directa y cuidadosamente. Dice en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y es interesante prestar atención a algo aquí, porque cuando dice allí, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y a veces decimos, bueno, este es el hombre Adán. Creó al hombre Adán a su imagen. Pero lo interesante es que el versículo termina diciendo, cuando creó al hombre a imagen de Dios, varón y hembra los creó. O sea que el punto de este versículo es decir, que el hombre y la mujer, ambos, fueron hechos a imagen de Dios. El hombre no es superior a la mujer no es ni inferior ni superior al hombre tampoco. Ambos son hechos a imagen de Dios, varón y hembra. Entonces cuando habla allí, y creó Dios al hombre a su imagen, no se refiere solo al masculino, sino se refiere a la raza humana. ¿Y qué nos dice en cuanto a esta creación? Vamos al capítulo 2, versículo 7. Allí en el capítulo 2, versículo 7, nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Acá lo que vemos es que Dios formó a Adán con cuidado, con atención, y sopló en él aliento de vida. Puso su aliento de vida en el hombre. Luego de formarlo, ustedes se pueden imaginar a Dios formando con este barro, dándole forma al hombre, un momento muy especial entre Dios y su creación especial, que se detuvo a formarlo como él quería. No fue simplemente que habló como el resto de la creación, sino que al hombre se detuvo
y le dio detalles y lo formó. Dios formó al hombre. Cuando le dio esta forma especial, implica a Dios también que Dios le dio una habilidad, puso habilidades en el hombre que no lo hizo con ningún otro ser creado, y hizo algo muy especial que no lo hizo con nadie más, con ninguna otra creación. Y eso es que Dios sopló. ¿Qué sopló? Versículo 7. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios puso su vida en el hombre, y Dios puso su vida en nosotros, los seres humanos, y nos dio vida. Nos dio su vida. Vivimos porque Él es el que nos dio la vida, pero es el que nos sostiene también hoy en día. Entonces, no fue por la evolución, como vemos, fue creado del polvo, que el término Adán, que nosotros usamos para referirnos al primer hombre, está conectado con el término Adama, Adam, el hombre, pero Adama, que es polvo, y aquí vemos al hombre, Adán, siendo formado de Adama, que es este polvo de la tierra para hacerlo un ser. Y luego al hombre, Adán, lo formó de la tierra, del polvo de la tierra, y luego en el versículo 22 de Génesis 22 nos dice cómo formó a la mujer. Y de la costilla que Jehová Dios, versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La primera cirugía de la Biblia, y vemos en que Dios tomó del hombre para formar a la mujer. Tomó su costilla y la hizo. No, como decía el gran predicador, que no la tomó de parte de la cabeza para que la mujer gobierne sobre el hombre, no la tomó de los pies para que el hombre pisotee a la mujer, la tomó del costado para que el hombre la reciba, la abrace, la tenga cuidada y la proteja, lo que decía Matthew Henry. Y esto es lo que Dios está tratando de formar aquí. Por eso la respuesta de Adán al ver a la mujer, aquella creación que él buscó en todas, cuando él nombró a todos y no encontró a nadie que fuera su compañera, Dios la trajo a él, y Adán dice en el versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y esta varona es parte del varón y están conectados de una manera especial. Y la conexión no solamente por la relación entre el hombre y la mujer, pero la conexión existe porque estos dos son los únicos seres creados a imagen de Dios. Y por eso son únicos. Dios formó al hombre de forma especial, le dio forma, sopló en él algo que no había hecho con ningún otro ser, puso su espíritu, podemos decir así, le dio vida. Y esa vida no fue simplemente darle vida física como había pasado con cualquier otro animal que había sido creado, cualquier otro ser viviente, sino que estamos hablando de una vida diferente. Cuando Dios sopló aliento de vida, no es la vida simplemente física, sino que es la vida espiritual. Dios hizo al hombre un ser espiritual en ese momento. Por eso es totalmente diferente a los otros seres que son parte de esta creación. Cuando Dios hizo al hombre, lo formó y lo hizo diferente a los otros animales. Hoy en día se dice, el hombre es igual que cualquier otro animal, no hay diferencia. Pero el hombre sí es diferente. No solamente es un ser espiritual, porque Dios sopló aliento de vida, su aliento, su espíritu. También lo hizo un ser con diferentes aspectos. Por ejemplo, hay aspectos morales en el hombre.
tiene un sentido interno del bien y del mal. Y podemos reflejar la moralidad de Dios. El hecho de que Dios es un ser santo, puro, que odia el mal. También hay aspectos espirituales. Por ser un ser espiritual, hay aspectos espirituales en el hombre. Que tenemos espíritus inmateriales. Un aspecto del hombre es el aspecto inmaterial, que vamos a hablar más adelante. No solamente esto físico, sino que somos seres espirituales. Tenemos una vida espiritual y nos relacionamos con Él. Por ser un ser espiritual, Dios, podemos relacionarnos con Dios porque nosotros somos seres espirituales también y podemos tener una relación especial con Él. Y por ser seres espirituales, también somos seres inmortales. Nuestra vida no se termina cuando nos ponen allí en el cajón, cuando uno va a un funeral a estar con la familia de la persona que ha fallecido. Uno va hasta el cajón, ve a la persona que está ahí en el cajón, no se mueve, está el cuerpo todavía allí, pero la frase es: se nos fue fulanito, así se dice a veces, se fue tal y tal persona. Y uno dice, pero no se fue, está acá, míralo ahí. Pero todos entendemos que la persona, lo que hace a la persona ya no está más ahí, porque esto es lo que mantiene a la persona adentro. Esto es la caparazón, esto es lo que nos mantiene adentro, lo que nos hace como persona. Es algo mucho más que esto físico, es más inmaterial. Y entonces sabemos que la persona, el cuerpo sigue ahí, pero ya podemos decir no está más la persona, porque es algo más que simplemente lo físico. Somos seres inmateriales o espirituales también, y por eso somos seres inmortales o eternos. Hay aspectos mentales en cuanto a esta creación. Dios nos hizo seres humanos para poder pensar lógicamente, para poder razonar, cosas que los otros animales no lo hacen, y ellos actúan por instinto. Y podemos nosotros razonar, pensar, podemos usar lenguaje complejo y comunicarnos. Somos seres creativos, tenemos emociones complejas y las podemos expresar a otros. Pero también Dios nos hizo con aspectos relacionales. Hay una armonía mucho más profunda entre los seres humanos que los animales. El matrimonio es un ejemplo claro de eso, como dos personas completamente diferentes, quizás de culturas diferentes, e incluso en ocasiones con idiomas diferentes pueden formar un matrimonio e unirse, tomar la decisión de unirse, cuando quizás no tienen muchas cosas que los conecta o que los es en común, pero deciden casarse, formar un matrimonio y formar en Cristo un buen matrimonio. Uno desearía que honre a Dios. Es la relación, nos hizo seres relacionales. Y como Dios en su relación con el resto de la creación, Él tiene relación con todos los seres creados, con el hombre tiene una relación especial. Tal es el punto que tiene un trato especial con los seres humanos. Y lo vimos específicamente o más claramente en la persona de Jesucristo. Pero volvamos a este aspecto de que Dios nos creó, aparte de todos los aspectos que vimos recién, que nos creó varón y hembra. Esta fue la creación de la raza humana, como dijimos, cuando dijimos creó al hombre, no se refiere solo al masculino, sino a toda la raza humana. Y en el versículo 22 vemos a Dios diseñando a la mujer. No solamente que formó al hombre, y esta imagen me encanta, ver a imaginarme a Dios formando al hombre, dándole forma, haciendo su rostro, formándolo. Porque ustedes se acuerdan, Cristo, cuando estaba en su ministerio terrenal y sanó a tanta gente, entre algunos de los que sanó fue un ciego. Y parte de la forma en que Cristo sanó a este ciego fue tomar de la tierra, hacer lodo y puso lodo en sus ojos. Y para mí esa es una imagen preciosa. Y quizás las personas que estaban allí pensaron, esto yo lo vi en otro lugar, o lo leí eso, me lo contaron.
que algo parecido a eso pasó, de una persona usar lodo, barro para formar a alguien más. Y yo veo allí a Cristo como el creador, tomando el barro, con este ciego formando o arreglando quizás lo que no había sido formado bien en el vientre de la madre. Y esa es una imagen preciosa que vemos allí, a nuestro Salvador Jesucristo como creador, tomando lodo y formando. Y lo que vemos aquí en este pasaje de Génesis, tanto cuando Dios creó al hombre del polvo y a la mujer de la costilla, vemos a Dios diseñando al hombre. Nos dice que ambos fueron creados a la imagen de Dios, allí en Génesis 1:27, y no me quiero adelantar porque vamos a hablar del aspecto de la imagen de Dios más adelante, pero hay ciertos aspectos que nos hacen a nosotros especiales por haber sido creados a la imagen de Dios, lo cual nos limita en lo que nosotros podemos hacer a otras personas por ser también ellos creados a la imagen de Dios, y nos dice cómo debemos tratar a otras personas, no porque quizás ellos se merezcan ser tratados bien, porque quizás son malas personas, pero por simplemente ser hechos a imagen de Dios. Lo que vemos aquí en Génesis es que Dios formó al hombre, al varón, la mujer, al varón y la varona a imagen de Dios, pero también vemos a la primera pareja, que es la fuente de toda vida humana. Miren el versículo 20 del capítulo 3, que dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. En Hechos 17:26 la palabra dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios creó al hombre, a la mujer, y los hizo la primera pareja, y de ellos fueron la fuente de la vida eterna, y todos somos parte de esta misma raza humana. Hoy en día el hombre quiere dividirse de cuantas formas existan. El hombre quiere diferenciarse de otros y separarse. Y también diferencia a los hombres por el color de su piel, por ejemplo. Lo que vemos en la Biblia es que las razas son creación del hombre, y la raza es solo una, y es la raza humana. Y todos somos la misma raza, y todos somos creación preciosa de nuestro Señor. Y por eso todos somos hechos a imagen de Dios, por lo tanto somos todos iguales delante de Dios. Pecadores, pero creación divina, creación directa de Dios. Y por último vamos a ver que la creación también, esta creación especial, es la creación culminante, es el pináculo, es el momento más alto de la creación. ¿El hombre fue creado cuándo? ¿Qué día fue creado el hombre? La Biblia nos dice que fue creado en el 6º día, al final de la creación. Fue la obra máxima al final de todo. Dios da al hombre dominio sobre toda la creación. Lo puso allí en los versículos 26 y 27 del capítulo 1 de Génesis. Nos dice que lo puso a dominar, a tener control sobre toda la creación. Le dijo que produzca, que señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Les dio plantas, todas las plantas y las semillas, y les dijo que trabajaran en el campo, y lo puso sobre todo. Y Dios enfatiza la creación del hombre en más detalle en Génesis 2. Algunos piensan que son dos relatos diferentes, pero uno es simplemente una parte más resumida y el otro una parte más detallada. Pero lo que vemos en Génesis 2 es que es un relato más detallado y vemos el detalle de Dios al crear a Adán y a Eva.
y el amor de Dios formándolos a ambos. Y lo llevó a Adán allí al versículo 15 del capítulo 2, luego de haberlo creado. Y parte de la creación, vamos a ver en el versículo 18, parte de esta creación, de haber creado al hombre primero, que lo puso sobre los animales, lo puso a nombrar a todos los animales, parte de lo que Dios quería es lo que sucedió en el versículo 18, que el hombre vio que no había pareja para él, compañera para él, y versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, o una ayuda perfecta para él, complementaria. Por eso el hombre no es superior a la mujer, como dijimos, no es mejor que la mujer. El hombre tiene a su lado una compañera, una ayuda complementaria, que Dios la hizo para ayudarle a él a cumplir con la misión, el objetivo que Dios tiene para el hombre. Y lo puso al hombre allí como líder en su hogar también. Pero esta es la creación perfecta de Dios. Dios en ese momento creó la familia también. Hoy el mundo trata de destruir la familia, pero la familia es una creación de Dios y Dios tiene un plan perfecto para la familia. Entonces, les animo a leer todo el capítulo para ver en detalle la hermosura de la creación de Dios. Pero nos hacemos una pregunta. Si Dios estaba en este mundo perfecto, antes de la creación del mundo, Dios estaba en perfecta armonía como ser trino, como Dios trino. No necesitaba nada, estaba todo en armonía, todo perfecto, ser perfecto, sin pecado, sin maldad. ¿Cómo es posible entonces? ¿Por qué Dios tuvo que crear? ¿Por qué Dios creó, mejor dicho, todo? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Por qué Dios creó al hombre? Primeramente vemos que no porque lo necesitaba. Dios no necesitaba al hombre, estaba perfectamente bien con la segunda persona, las tres personas de la Trinidad perfectamente en armonía y en perfecto amor y no necesitando de nada ni de nadie. Hechos 17, 24 al 25 nos dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nadie, nosotros lo necesitamos a Él. Entonces no necesitaba crearnos. Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Nadie. Salmo 50, 10 al 12 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y este es el Dios que nos creó a nosotros y que tenemos la oportunidad de servir, un Dios completamente independiente, que no necesita de nada. Nosotros todo lo contrario, completamente dependientes de Él, que necesitamos de todo lo que Él nos da. Entonces no necesitaba crearnos, y en segundo lugar porque Él nos creó porque quiso, y es justo que Él sea adorado, y Dios quiere la adoración de nosotros, su creación. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Efesios 1, del 4 al 12, pasaje largo, pero vamos a leerlo porque es precioso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y esto hablando de nuestra salvación, como nuestra salvación, el objetivo es, como dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego en el 12 lo repite nuevamente, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Por qué Dios nos creó? Para alabanza de su gloria, para que podamos adorarle, alabar su nombre. Y el último pasaje que quiero que vayamos y veamos juntos nos muestra lo que Dios desea, sin duda, y por qué Dios nos creó, y nuestra dependencia de Él más que nada. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿A quién se refiere? Está hablando de Jesucristo. El primogénito, la imagen del Dios invisible, o sea que al Dios que no podemos ver, Él es la imagen del Dios que no podemos ver. El primogénito de toda creación. Allí no está hablando de un orden en creación, como que Cristo fue el primero creado, como se enseña erróneamente por algunas personas, sino que esto está hablando de posición, no de orden, sino de posición. ¿Qué posición tiene Cristo en toda la creación? Es el primogénito o el supremo, el que merece toda la exaltación, el número uno. Ese es Cristo. Entonces, de toda la creación, Cristo es el supremo, el número uno. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este versículo nos dice diferentes cosas. Primero, que en Él, en este que es la imagen del Dios invisible, en Él fueron creadas todas las cosas. Cielos, tierra, mar, todo lo que hay creado, Él lo creó. Vemos quién es nuestro creador, que es Jesucristo mismo. Él fue el creador de todas las cosas. Y el final del versículo nos dice nuevamente, todo, versículo 16, todo fue creado por medio de Él, y también nos da el propósito, y para Él. O sea que fuimos creados por Cristo y para la gloria de Cristo, para exaltarle a Él, para que Él sea el primogénito de toda creación. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Él existía antes de todas las cosas, que todas las cosas fueran creadas, y todas las cosas se sostienen por Cristo. Cristo es el que sostiene este universo en sus manos. Cristo es el que sostiene tu vida también. Cristo es el que está decidiendo que este universo no se convierta en un caos. Que el sol quede en el lugar donde tiene que quedarse, la luna tiene que quedarse allí, que no se mueva, si Dios no lo permite, y que el hombre siga respirando. Y si Dios decide que el hombre no respire más, no va a respirar más porque no depende de nosotros, dependemos completamente de Él, porque Él sostiene toda su creación. Todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el principal de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que todo lo que suceda, Él sea el número uno, sea exaltado en la posición que le corresponde a Él de preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y este es el Jesucristo que nosotros adoramos como Señor, Salvador y Creador. El Creador que vino y se dio por su propia creación,
Por eso cuando Cristo murió, la creación estaba en shock. ¿Cómo es posible que el Creador haya muerto? El Creador que hizo su creación para adorarle a Él, se rebeló contra Él y Él aún así mostró misericordia, gracia, compasión y amor, viniendo y entregándose por su propia creación, que no lo quiso y no lo recibió. Entonces es de vital importancia establecer el hecho de que fuimos creados por Dios y para Dios, ya que toda nuestra conducta es juzgada en base a dicha verdad. El pecado mismo, que nosotros luchamos con el pecado y que nos asedia y que nos quiere controlar a los creyentes, y no debe, la definición de lo que es pecado o lo que es la adoración deriva su significado de la creación misma. Volvemos a la creación. En Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea que toda la creación se debe someter al Creador. Entonces, vamos a culminar esta sección con algunas implicaciones teológicas de la creación del hombre. Lo que entendemos luego de ver el proceso de la creación es que el hombre no tiene existencia independiente de Dios. El hombre odia este concepto. El hombre no quiere reconocer su dependencia de alguien más. Desde el principio el hombre ha buscado su independencia. Desde Adán y Eva, cuando se rebelaron contra Dios, buscaban su propia autonomía. Ellos no querían tener esta relación con Dios o depender de Dios o estar sumiso a Dios. Hoy en día el hombre vive con sus derechos y yo quiero hacer lo que yo quiera, lo que me haga sentir bien. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vivas para Él, para darle a Él y en completa dependencia de Él también. Incluso hay que tener cuidado dentro de la iglesia cuánto de nuestra teología, nuestro concepto del hombre es independiente de Dios. O incluso todo lo que hacemos en la iglesia. Muchas veces las iglesias cometen errores de que los ministerios son antropocéntricos en lugar de ser teocéntricos. ¿Y qué sucede en algunas iglesias? En algunas ocasiones, algunos creyentes dicen: vamos a hacer tal cosa porque al hombre, a las personas les gusta esto. Y cuando empezamos a pensar de esa manera, cometemos un error de no hacer el ministerio de acuerdo a lo que Dios le agrada, a lo que Dios quiere, sino lo que al hombre le agrada. Y es totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña. Somos dependientes de Él, no vivimos independientes de Dios, lo necesitamos a Él y todo lo que hacemos es por Él y para Él. El hombre no es independiente. Y si el hombre no es independiente, entonces, si depende de este Dios, debe preguntarse: ¿por qué Dios me creó? Y Colosenses 1 le dice al hombre: te creó para Él, para vivir para Él. También tenemos que recordar que el hombre no es el elemento más importante en esta creación. Sí es la persona, ese aspecto de la creación al final, como dijimos, el pináculo, el clímax máximo de la creación más especial en que Dios tomó tiempo e hizo algo especial con el hombre, pero aún así el hombre no es lo más importante. El hombre es un ser dependiente de Dios y la persona más importante en el universo sigue siendo Dios, aunque el hombre no piense eso muchas veces. También vemos que otra implicación es que el hombre es un receptor de revelación. Dios se ha revelado a nosotros mismos. Se ha
mostrado. Se ha revelado a través de su creación general, al punto que en Romanos vemos que el hombre no tiene excusa, porque la revelación general de Dios, que es la creación, ya nos dice que existe Dios. Y Pablo dice allí en Romanos, el hombre no tiene excusa. Al ver la creación, no tiene excusa delante de Dios. Y también se ha revelado de forma especial o específica a través de la persona de Jesucristo sobre todo, pero también a través de su palabra. Su palabra nos habla de Él. Entonces somos receptores de la revelación de Dios y que lo podemos conocer a Él de una forma especial, diferente a todo el resto de la creación, los animales, los ángeles incluso. Nosotros podemos tener esta relación especial con nuestro Creador de perdonador y perdonado, Salvador y salvado. Y también entendemos que Dios nos puso a los seres humanos para tener dominio y autoridad sobre la creación. Y eso es parte del plan de Dios para los seres humanos, que trabajemos, que sirvamos en este mundo que Dios creó. Y esto no es simplemente voy a vivir para mí, cómo puedo alcanzar mis objetivos. Nada que ver. Dios nos puso aquí para servirle a Él. Servirnos sí unos a otros, sí servirnos dentro de la familia. Yo tengo mi responsabilidad con mi esposa y mis hijos, pero mi responsabilidad suprema es de servir a mi Señor, a mi Creador. Por eso me puso en esta tierra, para tener dominio y autoridad sobre la creación, pero de esa forma servirle a Él. Muy bien, vamos a terminar por acá esta sección de la parte en que hablamos de la creación, de este proceso de creación del hombre, y vamos a volver nuevamente a seguir hablando de esta imagen de Dios. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.